¿Alguna vez has escuchado hablar acerca del muralismo en México? Muy probablemente la respuesta es afirmativa, porque incluso si no conociéramos el movimiento a detalle, seguramente has oído sobre los representantes más icónicos del mismo, tales como Diego Rivera, Siqueiros o Clemente Orozco, o hemos visto sus obras. Hoy hablaremos del muralismo mexicano, sus características y contaremos la vida de uno de sus mayores representantes, David Alfaro Siqueiros. El muralismo mexicano es un movimiento pictórico iniciado en la década de 1920. Se trata de un movimiento inspirado por un propósito: construir una identidad nacional para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dadas las profundas desigualdades sociales de la época, especialmente educativas y culturales. Pero, ¿cuáles fueron las características del muralismo mexicano? En primer lugar, tenían en mente la valoración y recuperación de la historia, fuente de la identidad nacional, y en segundo lugar, el reconocimiento de que los descendientes de esa historia seguían presentes en la contemporaneidad. Esto le daría no solo temas y valores al arte, sino una estética muy particular. Veamos algunas de estas características. Monumentalidad. Debía tener un alcance público, lo que solo podía lograrse mediante el muro o la escala monumental. Así, el soporte esencial del muralismo mexicano fue, evidentemente, el muro, lo que le daría monumentalidad al concepto artístico. Estos muros estaban dispuestos en edificios del Estado, en escuelas, universidades o iglesias. Diálogo con las vanguardias. El proceso de conceptualización de estos contenidos generó formas plásticas únicas gracias a la observación de la estética prehispánica e indígena. Sus técnicas fueron el fresco. Esta es una técnica pictórica que consiste en pintar sobre una capa húmeda de cal con pigmentos minerales disueltos en agua. El proceso de secado de la cal hace que los pigmentos se aglutinen y se fijen, aumentando su durabilidad. En la técnica de la encáustica, el material aglutinante es agua caliente mezclada con pigmentos. Se puede aplicar con un pincel o una espátula, igualmente caliente. Luego de aplicarse, se pule con trapos de lino bien secos. El arte del muralismo, de este modo, rechaza la absolutización de la autonomía del arte y devuelve a este su función social amplia, esencialmente educativa y propagandística, el mejor estilo del arte sacro medieval. ¿Y qué temas eran los principales inspiracionales para los muralistas? Debido a la época que se enfrentaba en el país en aquella década, destacaron los valores republicanos universales, así como la propaganda política. Hablaban del progreso, ciencia, tecnología y conocimiento. Incluso se llegó a retratar el pasado prehispánico y la historia de México. Teniendo ya esta información en cuenta, ha llegado el momento de centrarnos en uno de los mayores representantes del muralismo, José de Jesús Alfaro Siqueiros, nacido en Chihuahua en el año 1898. Fue un pintor mexicano y una de las tres figuras máximas de este movimiento. Durante sus primeros años se había envuelto en diversos desacuerdos con el sistema político del país. Fue encarcelado por su participación en la manifestación del 1 de mayo y pasó algunos años exiliado en Chile por haber sido partícipe en el asesinato de Trotsky. En 1960 fue encarcelado de nuevo, acusado de promover la disolución social. Cuando salió de la cárcel 4 años después, llevaba consigo las ideas de la que sería su última obra. Marcha de la humanidad en América Latina hacia el cosmos. Para Siqueiros, socialismo revolucionario y modernidad tecnológica eran conceptos íntimamente relacionados. Estaba convencido de que la naturaleza revolucionaria del arte no dependía tan solo del contenido de sus imágenes, sino de la creación de un equivalente estético y tecnológico en constancia con los contenidos. Toda su vida artística estuvo presidida por la voluntad de crear una pintura mural experimental e innovadora. Respecto a la técnica de Siqueiros se pueden señalar los siguientes puntos. Se inclinaba por las obras monumentales, experimentaba constantemente, empleaba primeros planos y daba a sus obras movimiento y dinamismo, utilizaba colores intensos y sus trazos eran muy fuertes. El mural que realizó en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas recoge el aprendizaje obtenido tras las investigaciones efectuadas a lo largo de toda la década de los 30, pero esta no fue su única obra. Entre los murales realizados destacan los elementos Nueva Democracia, El pueblo a la universidad al pueblo y del porfirismo a la revolución.